Hola y bienvenidos, esto es benchmarkhardware.com. En nuestro segundo vídeo de la guía de montaje paso a paso vamos a ver cómo montar la refrigeración líquida. En el vídeo anterior vimos cómo montar la CPU en la placa y esta dentro de la caja, en este caso la 760T de Corsair. También enseñamos el cómo montar el bloque directamente a placa base, por lo tanto el siguiente paso, antes de seguir montando gráficas, memorias, discos, dado que ocuparía espacio en la caja y nos dificultaría el montaje, vamos a ver cómo montar la refrigeración líquida. ¿Qué nos queda por montar? Ya hemos montado el bloque, lo tenemos instalado dentro de la caja, nos queda el radiador, en este caso radiador triple, y el depósito. Un depósito que irá con dos bombas de agua en bahías de 5,5. De acuerdo, hemos adelantado un poco el trabajo y hemos montado unos cuantos ventiladores, como comentábamos. Vamos a poner 6 ventiladores en nuestro radiador, 3 en la parte superior y 3 en la parte inferior, en posición push-pull. ¿Qué significa esto? Que los ventiladores, 3 de ellos, los inferiores, echarán aire al radiador y los 3 superiores echarán aire al exterior de la caja, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, cogen aire y recogen aire, digamos, maxificando lo que es el performance de disipación del radiador. En este caso, los SP120 que tenemos en la mano son los Quiet, ¿de acuerdo? Son los ventiladores silenciosos. Hay también los SP120 en forma Very High Performance. ¿Qué significa esto? Que son unos ventiladores que son exactamente igual, lo único que giran a una mayor revolución y dan digamos, un rendimiento superior a estos Quiet. Pero nosotros vamos buscando, en este caso en concreto, lo que viene siendo el silencio y la eficiencia, o algo un poquito parejo. Por esa razón, en vez de colocar simplemente 3, hemos colocado 6 para mejorar el performance sin, digamos, sacrificar lo que es el nivel sonoro. De todas formas, como lo tendremos los 6 ventiladores totalmente controlados, dependiendo de la temperatura podremos ponerle que vayan un poquito más potente, un poquito menos potente, o incluso tenerlos apagados dependiendo del momento o el trabajo que vayamos a realizar. Esto lo veremos más adelante. Lo primero, vamos a terminar de montar los ventiladores. Como comentábamos, teníamos aquí los SP120, entre sus características el que el aro se puede totalmente personalizar. Vienen con el azul y en su interior nos ofrecen dos opciones más, en rojo o en blanco. En este caso, caja blanca, tubo blanco, aro blanco. Para extraer los aros es tan sencillo como cogerlo firmemente y tirar de él un poco hacia adentro, sin miedo porque no se rompen, digamos, son de calidad y no se van a romper a la primera. Obviamente vamos a ir con un poquito de cuidado. Entonces, una vez que lo tenemos extraído, cogemos el color que queramos, en este caso nosotros el blanco, y vemos que tienen aquí unas pestañitas, pues estas pestañas las coincidimos dentro de los orificios del propio ventilador. Escuchamos unos clacks, que significa que ya lo tenemos montado. Por aquí y por aquí. Perfecto. Una vez montado, ¿qué nos queda? Instalarlos dentro del radiador. Despejamos la zona de trabajo, siempre para trabajar de forma cómoda. En esta ocasión sí que necesitaremos el destornillador, unos tornillos que los tenemos por aquí aparte, ¿de acuerdo? Estos tornillos pues, son más largos de lo normal, que lo que nos ayudará, digamos, a sujetar lo que es el ventilador al propio radiador. Para facilitar el trabajo, hemos montado ya 2 de los 3 ventiladores en la parte superior de la caja, cogidos con unos tornillos pequeñitos. ¿Por qué? Dado que el radiador es de gran tamaño, si colocamos ventilador por un lado y ventiladores por el otro, se hace bastante gordo y, aunque la caja nos da mucho espacio para trabajo, pues dificulta siempre el poder, digamos, tenerlo todo sujeto a la una. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es colocar los 3 ventiladores en la posición push en la parte inferior, véase que cojan aire y la metan hacia el interior, y los 3 superiores los colocaremos en la parte ya de la caja. Entonces lo único que nos tocará será collar los ventiladores de la caja al radiador. Vamos a ello. Cogemos, esta será la parte inferior, ¿de acuerdo? Fácilmente identificable, dado que tienen las 2 entradas de los racos. Los ventiladores, ¿cómo lo tenemos que colocar en este caso? Pues muy sencillo. Si tenemos dudas, siempre podemos recurrir, en este caso, al manual o a las instrucciones. ¿De acuerdo? Vemos aquí la imagen, supongo que se apreciará bastante bien cómo tienen que ir colocados. ¿Por qué esta posición? Muy sencillo. Dado que vamos a ponerlo en push-pull, digamos, el ventilador, una parte es la que coge aire y otra es la que tira aire, por lo tanto tenemos que identificarlos. Normalmente los ventiladores, que este no es el caso, por eso lo explico, suele venir serigrafiado en uno de los laterales unas flechitas que te marca tanto la zona de rotación como la zona de, digamos, que empuja el aire. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo lo tendríamos? Tendríamos lo que son las flechitas para el lado posterior del ventilador y el giro hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el ventilador giraría tal que así y nos echaría el aire para esta sección. Por lo tanto, si lo que queremos ponerlo es en push, lo ponemos con la parte trasera hacia atrás.
¿de acuerdo? Otra cosa importante, sobre todo luego a la hora de organizar los cables, es ponerlos todos al mismo sentido, que no queden cables por un lado ni cables por el otro. En este caso, como los racos los vamos a colocar en la parte trasera de la caja, todos los cables los vamos a poner hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que luego visualmente no queden a la vista y se puedan esconder detrás de la caja y pues siempre quede un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, los presentamos y ya los tenemos puesto en parte de push. En la caja, como veremos a continuación, están puestos exactamente de la misma forma, pero al contrario del radiador. Por lo tanto, cogerán el aire que están echando estos propios ventiladores y lo echarán fuera de la caja. Vamos al montaje. Primero colocamos, presentamos y apretamos sin miedo. Tampoco hace falta apretar mucho, porque los de Corsair, como ves, vienen con los Silent Blocks y entonces si apretamos demasiado se pueden llegar a partir, ¿vale? Entonces simplemente con que queden de forma firme tenemos más que suficiente. Y vamos, nadie va a meter un tirón y se lo para a robar. Por lo tanto, simplemente con que queden firmemente apretados, ¿de acuerdo? No sé si se apreciará bien por la cámara, pero los Silent Blocks se meten un poquito hacia adentro las gomas, ¿de acuerdo? Y esto a la hora de las vibraciones absorben esta pequeña vibración, incluso hacen un poquito menos de ruido. Tenemos el primero colocado, vamos a por el segundo. En este caso vamos a optar simplemente por poner dos tornillos a cada lado, porque es una simple presentación, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tengamos todo montado, veamos que todo funciona perfectamente, ya nos podremos entretener a poner todos los tornillos de forma correcta. ¿Y por qué esto? Muy sencillo. Siempre que se monta una refrigeración líquida, tenemos que tener en cuenta un factor. ¿Qué factor es? El factor de que pueden fallar o tener pequeñas fugas, ¿de acuerdo? Una vez que se monta lo que es la refrigeración, siempre es recomendable hacer un purgado. ¿Qué significa este purgado? Vamos a ver, este se está resistiendo un poquito. Ahora, ya está. Esto siempre es más maña que fuerza. Si veis que el tornillo no entra, fácil. Lo sacáis, lo volvéis a colocar y vuelta a apretar otra vez. Lo que explicaba, ¿qué es el purgado? Pues el purgado en la refrigeración líquida no es solo para quitar lo que es las bolsas de aire que puedan quedar tanto en el radiador como en la tubería. Esas bolsas pueden provocar, digamos, un sobrecalentamiento, el que la bomba pille aire y entonces al no pillar agua se pueda quemar y se pueda recalentar, sino también es para, digamos, el vigilar el que no tengan fugas. Aunque el producto sea nuevo, la instalación esté totalmente correcta, pues oye, las juntas que son, digamos, en la parte de los racos, espero que se aprecie bien, aquí en la cámara superior, veis esta pequeña gomita redonda, son unas juntas tóricas que lo que hacen es, bueno, impedir que salga el agua, hacer una junta de estanqueidad. Entonces, hay a veces pues, que no están perfectamente, ya sabéis, el factor fallo que siempre puede pasar, pues puede fallar o simplemente con uno de los racos nosotros mismos a la hora de hacer la instalación no le hayamos apretado suficiente. Entonces, pues oye, es recomendable, una vez que tengamos montado todo el sistema cerrado, coger y tenerlo con el líquido 24 horas funcionando. No hace falta encender el ordenador, digamos, hacemos un puente, lo que es a la fuente, y entonces le echamos el líquido, se purga todo el aire, así vemos la cantidad exacta que le tenemos que echar de líquido, porque tanto es malo tener poca como tener mucha, ¿vale? Y durante estas 24 horas ha pasado el tiempo suficiente para ver si tenemos alguna fuga. Imaginaos de que el líquido, aunque sea dieléctrico, si toca la placa pues puede provocar algún tipo de problema. Por lo tanto, con la placa desconectada, simplemente puenteado y funcionando lo que es la refrigeración líquida, vemos si tiene alguna fuga. Si tiene alguna fuga, pues tocará desmontar, localizar dónde está esa fuga y repararla, ¿vale? Repararla pues a veces con un poquito de cinta de teflón se arregla, otras veces apretando un poquito más lo que es el racor se soluciona el problema, ¿vale? Entonces, por eso, por si toca adelante tener que desmontarlo, ponemos simplemente dos que quedan bien sujetos, no habrá ningún tipo de problema, y si más adelante vemos que falla, se puede desmontar más rápidamente, nos ahorramos tiempo, y si vemos que funciona, es tan sencillo como colocar los dos tornillos que le faltan a cada ventilador y lo tenemos. Entonces, los ventiladores de push los tenemos ya totalmente instalados, entonces vamos a terminar de poner el ventilador que nos falta en la parte superior de la caja y procedemos a la instalación. Lo dejamos aparte para que no moleste, nos ponemos esto aquí y la caja en un buen lugar que nos funcione. Muy bien, como vemos por la cámara
cámara superior, tenemos ya aquí estos dos puestos, pues vamos a por el tercero. Como decíamos, están en push y en pull, entonces, ¿qué hemos comentado? Echa el aire por la parte trasera, lo coge por la delantera, digamos por donde no está el rotor, y lo echa por la anterior. Por lo tanto, si queremos echar el aire fuera de la caja, tenemos que montarlo en esta posición. Coge aire, echa aire. Por lo tanto, cable hacia atrás para que no tengamos problema. Y montamos. Vamos a ver. Lo presentamos primero como siempre, antes de apretar. Un poquito con la mano, ya nos vale. Esto como todo, hay que apretar fuerte, que quede firme, pero tampoco hace falta reventar los tornillos ni pasarlos. Por lo tanto, tal y como están en este momento, más que eso. ¿De acuerdo? Estos, aunque ahora mismo simplemente tengan dos pequeños, van a ir con 4, dado que van a ir dos largos que serán los que hagan que sujete el radiador. Una vez que estén instalados y sepamos que funcionan, sustituimos los pequeños por los largos. Por lo tanto, tenemos 4 tornillos en la parte superior agarrando chasis de la caja a ventilador y de ventilador a chasis de radiador. A la hora del montaje, aquí encontramos pequeñas dificultades. La primera, tenemos en este caso el bloque montado. Una de las opciones es montarlo sin el bloque, como comentamos en el vídeo anterior, hacer la instalación y el bloque dejarlo suelto, entonces podemos sacar la placa, por ejemplo, y a la hora de purgado pues nos ahorramos de tener la placa aquí. Como este no es el caso y el radiador es grande y como vemos la vía de 5,5 molesta, en este caso lo introduciremos por la parte frontal. ¿De acuerdo? Entonces, para introducirlo por la parte frontal, tan sencillo como quitar las tapitas, quitar las tapitas. Esta costará un poquito más, pero las apartamos. ¿Qué hacemos ya? Preparamos lo que vienen siendo los racos. Quitamos estas protecciones, que son para que no entren residuos dentro del radiador. Para que no se pierdan, las ponemos aquí en la CPU. Así por si se cae algún tornilloto, pues no se van a caer aquí. Y vamos a colocar el radiador. Una cosa antes de meterlo. Normalmente cuando montamos una refrigeración líquida siempre intentamos de que la tubería sea lo más corto posible. En nuestro caso vamos a tener en la parte frontal lo que viene siendo el depósito y los motores. Lo ideal sería montar con las tuberías, digamos, del radiador en la parte frontal. ¿Para qué? Para que los tubos sean lo más corto posible al depósito. Como no podemos, dado que el espacio que tenemos simplemente son de 3 bahías y esto ya nos ocupa 2 y sería muy difícil por el tipo de tubería que es hacer la instalación, incluso llegaría a topar, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo invertido, ¿vale? Lo único que tendremos un palmo más de tubo, pero que realmente no vamos a notar ninguna diferencia realmente notable a la hora de eficiencia. Además, como el depósito que tenemos viene con dos motores, no vamos a tener ningún tipo de problema de pérdida de presión. Lo metemos todo ahí dentro, todo el cablecito también. Este luego ya lo colocaremos todo bien en su sitio. ¿Vale? Como podemos ver por la cámara superior, con los 3 ventiladores hubiese sido bastante, con los 2 niveles de los 3 ventiladores hubiese sido bastante difícil de colocarlo. De hecho encontramos pequeños problemillas, como puede ser por ejemplo el que toca un poco con el disipador de la placa base. Por lo tanto tenemos que mirar a ver cómo encajarlo sin que esto moleste aquí. Vamos a ir colocando los tornillos y vamos a ver los problemas que nos podemos encontrar. Muy bien, pues ya lo tenemos casi todo bien collado. Vamos a colocar el último tornillo ya que nos queda. Recordad, collarlo bien, fuerte, pero tampoco sin pasarnos. Perfecto. Nos aseguramos todos los tornillos y entra a la perfección. Una vez que ya lo tenemos montado, hemos detectado un pequeño problema, un pequeño inconveniente que suele pasar, suele pasar, no te lo sueles encontrar hasta que no, lo tienes todo totalmente montado. En este caso es algo que, ha entrado muy justito lo que es el radiador con la doble ventilación, pero no por culpa de esto, sino por culpa de uno de los embellecedores, como podemos apreciar, ¿de acuerdo? Hemos tenido que extraer uno de los embellecedores porque topa
directamente lo que es con el disipador del ultradurable de Gigabyte. Entonces, para no extraerlo y perder un poco de eficiencia en disipación de la placa, hemos decidido extraer el aro. ¿Qué pasa? Que en este caso, como podemos ver aquí, tenemos los dos blancos y este que lo tenemos sin ninguno. No afecta para nada a su nivel de rotación, no topa con ningún sitio, muy justito, pero nos impide colocar lo que es el tema del aro. Esto lo veremos más adelante, el cómo solventarlo, una vez que entremos al final del montaje. Tocaremos la parte más estética, el cableado, si necesitamos hacer algún tipo de modificación, y entre ellas el tema del aro, que lo que haremos será un pequeño corte para que no tope, en este caso con el disipador del ultradurable de Gigabyte, y podemos tener la parte embellecida, que total es la parte de arriba. La parte inferior simplemente tendremos un pequeño corte en las esquinas para que encaje perfectamente, no tope con nada y no impida la rotación del ventilador. Ahora bien, el siguiente paso que nos toca es montar el depósito, que también hemos tenido que hacer unas pequeñas modificaciones, como ya hemos anunciado a través de las redes sociales. Bien, como íbamos comentando, el siguiente paso, una vez que hemos instalado nuestro radiador, es colocar el depósito. En concreto, este depósito es un depósito que nos ocupará dos bahías de 5 1/4 y viene ya integrada con las dos bombas. En este caso son dos bombas de 5 bario. Un inconveniente que nos hemos encontrado es, digamos, a la hora de colocarlo, la 760T viene lo que digamos la zona de paso entre bahía y bahía para apoyar en este caso las unidades ópticas y queden de forma bien estable. Problema de que el depósito, de la forma que está construido, topaba y rozaba más de la cuenta, entonces se hace un poco dificultoso la hora de colocar el depósito. Entonces hemos tenido que hacer unas pequeñas modificaciones que os dejamos a continuación cómo lo hemos hecho. Como ya habéis visto, simplemente con una pequeña Dremel, quien no tenga Dremel, simplemente con una pequeña lima, le damos un poquito y desgastamos lo que son estos bordes, nada, 1 milímetro por cada lado, y entrará sin ningún tipo de problema el depósito. Esto a veces no lo podemos llegar a encontrar, si lo encontramos en algún momento, pues este tipo de compatibilidades pues a veces es muy difícil. No todas las bahías, digamos, de ópticos en todas las cajas están construidas de la misma forma, ni todos los depósitos están construidos de la misma forma. Y hay a veces que si no encontramos, digamos, la configuración exacta, o bien tenemos que hacer algún cambio, por ejemplo, hubiésemos podido haber cambiado el depósito y haber puesto uno de tubo, por ejemplo, de la marca AEK, que son de cristal, y no tendremos espacio más que suficiente para colocarlo, pero en concreto queremos utilizar este por el nivel de espacio, para dejar todo lo más despejado posible. Por lo tanto, ya que nos gusta el modding, un poquito de Dremel, le damos y lo hemos desgastado. Ahora bien, una vez que ya lo tenemos desgastado y comprobamos que nos funciona bien y que podemos introducirlo sin ningún problema, recordad que este tipo de depósitos, al tener, digamos, la colocación de líquidos por la parte superior, a través de este agujero de aquí, cuando vemos de que el líquido está desgastado, tenemos que tener una facilidad a la hora de extraerlo para poder volver a recargarlo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer simplemente es presentarlo, y una vez que lo tengamos presentado, miraremos de poner los racones, tanto a los radiadores como al bloque de la CPU, como en este caso al depósito. Vamos a comprobar qué tal ha quedado. En este caso lo encaramos bien. Vamos a ver. Y como vemos queda como un guante. Lo ponemos hacia arriba para que lo veáis por la cámara superior. ¿De acuerdo? Queda perfectamente alineado, queda perfectamente bien puesto y podemos extraerlo tan cómodamente. Bien. Pues una vez que tenemos presentado el depósito, antes de collarlo, vamos a poner los racos a cada lado, y una vez que tengamos los racos tenemos que medir los tubos, cortarlos y colocarlos. Vamos a verlo. Muy bien, hasta el momento hemos colocado el radiador en su posición, le hemos colocado los 6 ventiladores, 3 en push, 3 en pull, todo colocado en la caja.
Hemos arreglado un pequeño inconveniente que hemos visto, digamos, en el tema de los raíles, para que nos encajara perfectamente y fuera fácil de uso este depósito que hemos elegido para la caja, para poder tenerlo en bahías. Siguiente paso, como íbamos comentando, nos queda colocar lo que son los racos en cada entrada, medir el tubo y cortarlo. Para esto es tan sencillo como un cúter o una sierra de marquetería, una sierra muy finita, ¿de acuerdo? Para la hora de hacer el corte en el tubo quede lo más limpio posible. Nuestra recomendación siempre utilizar un cúter muy afilado, y si sois menores o algo, ya lo sabéis, siempre en conducta y bajo la supervisión de vuestros padres. El tubo, en este caso hemos elegido un tubo de Primochill de gran tamaño. Y bueno, vamos a proceder a hacer la instalación. Lo primero, vamos a poner la instalación de los racos en el tubo. Entonces, como vemos, tenemos aquí la junta tórica y las dos entradas. Una es la entrada de agua y otra es la salida. Hay dos opciones de hacer el montaje, ¿de acuerdo? Que es, una es, digamos, de forma manual, apretando, y la otra es con una llave, ¿de acuerdo? En este caso, este tipo de racores, con la mano apretando de buena forma, no vamos a tener ningún tipo de problema. Si vemos y nos queremos asegurar, siempre es recomendable poner un pequeño trapo liado a través del racor y con unas tenazas o con unos alicates coger el racor y apretarlo poco a poco. Digo lo del trapo para no dañar el racor y luego quede totalmente arañado o pueda perder el color en el caso de que tengáis de colores. Por lo tanto, vamos a empezar a colocarlo. Empezamos primero por el más difícil, que son estos, dado que en el espacio pues no hay mucho espacio. Vamos a ver. Perfecto. Metemos un poquito más. Recuerda las puntas que en el momento que veamos que no aprieta más, no es necesario apretar más. Este es el más difícil de todo, dado que, como podemos ver aquí, pues aunque tenemos el espacio, no da mucho espacio entre las bombas y los racos de colocar. El resto van a ser mucho más sencillos. Como hemos visto, ya hemos colocado dos en el bloque de la CPU y nada, estos encajaban perfecto. Entonces, sobre todo, no apretar. Si vemos que la primera no entra, igual que los tornillos hemos dicho anteriormente, vemos que la primera no entra, tal vez porque ha entrado un poquito ladeado, no hay problema. Lo sacamos, lo volvemos a presentar y volvemos a apretar. Entonces, en este caso, este entra mucho más sencillo, mucho más fácil. Apretamos sin miedo. Luego con unos alicates les apretamos un poquito. Los apretamos bien. Perfecto. Por aquí ya no vamos a tener ningún tipo de fuga. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Supongo que se apreciará bastante bien. Está bien apretado, la junta está bien chafada y por aquí no hay ningún tipo de problema. Por mucho que giremos ya no aprieta más, que luego siempre, nunca está de más asegurarse. Entonces, siguiente paso, hemos colocado, en este caso, los del socket, los del bloque, ¿de acuerdo? Exactamente de la misma forma. Los hemos presentado y los hemos apretado. Vemos que aquí es mucho más sencillo, tenemos más margen de maniobra a la hora de poder apretarlos. Esto ya se ha apretado ya con unos alicates. Aquí lo hemos dejado para mostrarlo. Al igual que nos pasaba en la posición anversa, digamos que era muy difícil el acceder a los tubos, sobre todo si tenemos el depósito puesto, aquí nos encontramos una pequeña dificultad, que es el ventilador trasero. Como habíamos comentado antes a la hora de hacer la instalación de la placa, si nos molesta en algún momento, con extraerlo tenemos más que suficiente. Por lo tanto, vamos a quitarlo para tener más espacio de trabajo y que no tengamos problemas a la hora de hacer los montajes. No tengáis miedo a desmontar la caja, sacar piezas, porque si eres un verdadero hardware fílico te gustará cacharrear y no tendrás ningún tipo de problema en hacer esto. Además es muy fácil trabajar bien. Por tanto, quitamos los tornillos. Luego, una vez que tengamos ya los tubos, pues con volver a instalarlo no hay problema. En este caso, el ventilador este trasero no es de 12, sino es de 14, es de 140 milímetros. Por eso, pues, al ser más grandote, pues no molesta. Este en concreto es una F140. ¿Vale? Digamos, los que son más comerciales, pues, a ver, vamos a sacarlo. ¿Vale? Los AF140 más comerciales son los que tienen, digamos, el aro igual que los SP. Los que vienen en caja son AF igualmente, lo único que, digamos, sin el tema del embellecedor.
si lo queremos cambiar, pues extraerlo y poner otro, no tenemos problema. Nosotros, si vemos que no tengo ningún tipo de problema con el tubo, que no molesta, ni roza a ningún lado, ni voy a tener que meterlo un poco apretando, dejaremos en el 140. Si apreciamos, una vez que ya esté puesto el raccord y los tubos, que el de 140 molesta, como la caja no lo permite poner uno de 120, cambiaremos por una F120 y tema solucionado. Esto lo dejamos aparte y necesitamos dos tuberías más, las tenemos aquí guardadas. Sobre todo a la hora de hacer la compra, pensar muy bien y planificaros en un papel, por ejemplo, la distribución que queréis hacer con las tuberías, sobre todo para no quedarse corto con el tema de los raccords. Normalmente, sobre todo si compráis un kit, por ejemplo, como puede ser este kit de XSPC, viene ya con raccords, pues si queréis cambiarlos o queréis tirar por tubos un poquito más grandes, pues en este caso podéis tirar por estos de Pitch Power que hemos comprado nosotros, o utilizar los que vienen propiamente en la caja. En este caso, por ejemplo, hemos montado los níquel, tenemos aquí también plateados, veis que cambian un poquito lo que es el tema del color, ¿vale? No quedaban más, pues oye, no hay ningún tipo de problema, utilizamos estos. Entonces, ahora que no tenemos el ventilador, tenemos espacio para meter la mano y llegar a todos los rincones. Esto lo hubiésemos podido haber hecho, por ejemplo, en el regador, antes de hacer la instalación. Pero como me temía que íbamos a tener algún tipo de problemilla, digamos con el ventilador, digo, pues primero lo colocamos y luego a la hora de poner los raccords los ponemos ya todos juntos y mostramos tanto cómo extraer el ventilador como salvamos el problemilla, en este caso que ya preveíamos un poco con el tema del regador. Entonces colocamos esto por aquí, vamos a ver si se deja, aunque tenemos espacio. Mis manos no son pequeñas precisamente, ¿de acuerdo? Recordar, derecha apretar, izquierda aflojar. En este caso, derecha, derecha, derecha. Apretamos bien fuerte, apretamos bien fuerte, apretamos bien fuerte. Muy bien. Si os preguntáis por qué este lo teníamos cambiado, precisamente es porque manías, ¿de acuerdo? Ya que estamos, lo explicamos, aunque no sea uno de nuestros podcasts, que solemos hablar de una forma más clara y más directa. En este caso, nos gusta tener digamos, el pivote de entrada, ¿vale? Porque la distribución que vamos a crear va a ser salida de depósito a radiador, de radiador a bloque, de bloque, otra vez de vuelta al depósito. Entonces cerramos el circuito. Entonces, normalmente, ya por costumbre, suelo poner el raccord cambiado del radiador de que es el in, la entrada. Al igual que digamos, en el bloque, como hemos visto a través de la imagen, tiene el in marcado, o incluso el depósito tiene el in marcado en la zona de entrada, ¿de acuerdo? Donde vamos a, digamos, cerrar el circuito, lo que va a ser la posición de corrido del agua, pues oye, pues una manía de coger y ponerlo diferente. ¿Por qué? Porque a la hora de aquí a X tiempo, cuando vaya a hacer el montaje, sé el circuito por dónde va, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí cambiado. Montamos el último, vamos a ver, apretamos bien, apretamos bien, apretamos bien, con la izquierda un poquito mejor, que tenga más fuerza. Y perfecto, aseguramos todos y ya lo tenemos todo. Vale, una vez que tenemos los raccords, siguiente paso, coger el tubo. En este caso cogemos el tubo blanco que hemos elegido para esta ocasión. Tenéis tubos de cualquier color, realmente a día de hoy en el mercado. En su momento, las primeras refrigeraciones líquidas que montaba, teníamos tubo transparente o tubo transparente. A día de hoy tenemos de diferentes diámetros, tanto de pared como interno, como colores. Si queréis utilizar, digamos, en vez del color del tubo, queréis utilizar líquidos de colores, también los hay, ¿vale? Nosotros hemos optado, ya que el tubo va a ser blanco, por un líquido transparente. Si, por ejemplo, hacemos la instalación con un tubo transparente, pues podemos utilizar líquido transparente y echar colorantes, o bien comprar el líquido ya directamente de colores. Tenemos desde todo el Pantone, incluso líquidos fluorescentes que brillan a la luz. O sea, a día de hoy tenemos un gran abanico de opciones y posibilidades. Nosotros, posibilidad blanca, para que vaya todo a juego con la caja. Bien, vamos a tomar las medidas, vamos a marcarlas con un boli, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengamos ya todo marcado, nos vamos a poner a cortarlo, y una vez que lo tengamos todo cortado, lo vamos presentando y vamos apoyándolo para ver qué nos queda.
Algunos trucos a la hora de hacer el marcado. Siempre dejar 2 dedos por cada lado, ¿vale? Siempre es mejor que sobre un poquito y estar a tiempo para poder cortarlo y acortarlo, que no que nos quedemos cortos y luego tengamos que volver a comprar tubo. Por lo tanto, lo presentamos, en este caso lo presentamos a final del raccord, ¿de acuerdo? No tomar la medida desde el principio del raccord, sino desde el final del raccord. Que esos 1 centímetro, centímetro y poco, será más que suficiente luego para tener un poquito de juego a la hora de colocarlo. Recordar el tubo siempre hacerlo lo más corto posible, pero que tampoco vaya tirando. Entonces, en este caso, vamos a ir, esta es la entrada, esta es la salida, ¿de acuerdo? Desde este punto de aquí lo vamos a meter al punto de entrada del rallador, que en este caso es este de aquí, ¿vale? Entonces, hacemos la curva como queremos de que sea y nos va a ir más o menos así, lo que viene siendo un poquito abajo, hasta allá, ¿de acuerdo? Le ofrecemos un poquito más para luego cortar. En vez de ir, digamos, midiendo y cortando, lo que hago, lo medimos todo y yo voy marcando cada tubo lo que es. Este es el tubo A, ¿de acuerdo? Siempre sigo, digamos, el mismo orden. Tubo A para mí es de salida de rallador a entrada de bloque. Pues así vamos a ir haciéndolo con todos. Luego cortamos, mostramos cómo lo cortamos y cómo vamos instalando tubo a tubo. Bueno, terminamos de apretar el último raccord que nos queda y la refrigeración líquida ya la tenemos montada. Hemos montado los tubos, como habíamos indicado anteriormente, hemos puesto los raccords y ahora lo que estamos haciendo era bien apretarlos, como habíamos comentado, con un trapito. Cogéis un trapo viejo, lo colocáis, digamos, dentro de unas tenazas o unos alicates, agarráis el raccord de forma firme y lo giráis hasta que haga tope totalmente. Esto nos asegurará de a la hora de hacer, digamos, la purga, hacer el filtrado de aire. Si tiene algún tipo de pérdida, pues de esta forma evitaremos que pueda tener este tipo de pérdidas. Por lo tanto, ya lo único que nos queda es terminar de asegurar todos los raccords uno a uno, montar el ventilador, el AF140 que habíamos quitado de la parte posterior, que tras comprobar vemos que tenemos espacio más que suficiente para colocarlo, y una vez que lo tengamos, nada, rellenamos líquidos, lo tenemos funcionando durante unas 24-48 horas las bombas para que vayan filtrando todo el aire y comprobar de que no tengamos ninguna fuga, y una vez que lo tengamos vaciamos el agua y seguimos con el montaje. En el próximo vídeo vamos a ver cómo montar los discos duros y las configuraciones que hemos elegido para esta ocasión. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarnos a través de los comentarios del vídeo, a través de las redes sociales o en nuestro foro en benchmarkhardware.com. Gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo capítulo.